Muy buenos días. Siendo las 11 horas con 6 minutos del día 9 de noviembre del 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Por favor, señor secretario, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse a manifestarlo de manera económica y solicito al señor secretario tome nota de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, solicito al secretario coordinador de la primera ponencia, Francisco Jesús de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que esta ponencia somete a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrada. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPDC-20, promovido por Miguel Ángel Corpus Morales en su carácter de regidor del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato, por presuntos actos y omisiones atribuidos al citado órgano edilicio y a su secretaria, que a su decir constituyen una obstrucción en el ejercicio del cargo para el cual fue electo, que le impiden reincorporarse materialmente a su función. En el proyecto se propone sobreseer el juicio al haberse actualizado diversas causales de improcedencia previstas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato que impiden el estudio del fondo del asunto. Lo anterior porque en el caso de las medidas de protección y preventivas ordenadas en contra del actor, se tratan de una determinación de naturaleza penal que no es susceptible de ser analizada en la vía electoral en términos de los artículos 116, base cuarta, inciso L de la Constitución Federal y 150, 388 al 391 de la Ley Electoral Local, así como lo establecido por la Sala Superior en la jurisprudencia número 35, diagonal 2010 de rubro, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es improcedente para controvertir resoluciones penales. Mientras que en el caso de los restantes motivos de agravio, algunos ya fueron materia de análisis en el expediente T-JPDC-11, diagonal 2023, que fue resuelto de manera definitiva por este tribunal el pasado 16 de octubre, lo que impide emitir un nuevo pronunciamiento al respecto. Y en otros, sobrevino un cambio de situación jurídica que desaparece las causas que motivaron su presentación, porque en la sentencia referida se definió que las autoridades responsables fueron omisas en reincorporar al hoy actor al cargo de regidor y en consecuencia se ordenó repararle sus derechos políticos electorales vulnerados, por lo que con independencia de lo fundado o infundado de sus planteamientos, cuando algunos de ellos se traten de hechos posteriores a la materia de aquel litigio, lo cierto es que no abonarían en mayor medida su pretensión final, por lo que ningún efecto práctico conduciría a ese estudio. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguien quiere hacer una intervención? Adelante, magistrada Yani. Gracias, buenos días. Solo para comentar que no acompaño los términos del proyecto en el sentido de que, en mi opinión, faltan 4 agravios que debían de estarse contestando, porque no coincido pues con la postura de que ya alcanzó su pretensión, que fue otorgada pues en la resolución del juicio ciudadano 11. Voy a enumerar los 4 agravios que yo considero que no han alcanzado esta pretensión. El primero es las indebidas convocatorias a las sesiones extraordinarias 84 y 85, en donde él alega que se está simulando una reincorporación inexistente a su cargo de regidor. Otro agravio es la omisión de incorporar su nombre en la lista de regidurías invitadas para el segundo informe de gobierno. La tercera es la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a diversas solicitudes. Y el último es la negativa del presidente municipal y de la secretaria del ayuntamiento de recibir la documental
que presentó en las sesiones 84 y 85. En mi opinión, si bien en la sentencia del juicio ciudadano 11 que ya han referido, se le reincorpora en el cargo de regidor, me parece que estas son unos agravios distintos de los que se está doliendo y me parece que este pleno tenía que haberse pronunciado en el fondo. Serían los términos de mi participación. Anuncio que haré voto en contra con fundamento en el artículo 19, 11 y 19 del reglamento interior. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Bien. Pues de mi parte, quiero manifestar que no comparto las razones de disenso expuestas, ya que el hecho de que en el presente juicio se estén exponiendo actos que la parte promovente no alegó en el expediente TEC-JPDC 11 de 2023, ello no tiene como consecuencia que se estudien en esta nueva determinación, ya que aún y cuando le asista la razón, tal determinación no podría otorgarle un mayor beneficio al que ya obtuvo en el otro asunto, donde se ordenó a las autoridades responsables repararle en sus derechos político-electorales vulnerados por medio de su reincorporación al cargo como regidor del ayuntamiento. Además, es importante señalar que este tribunal, al resolver el juicio de la ciudadanía que acabo de citar, aplicó el mismo criterio que se emite en el presente asunto y este fue avalado por unanimidad. Por estas razones es que sostendré el proyecto en sus términos. Es cuanto. Si no hay más intervenciones, señor secretario, por favor tome la votación. Adelante, magistrada Yari. Gracias. Simplemente seré muy breve. En mi opinión, considero que si bien el regidor ya fue incorporado al cargo, me parece que podría haber una obstaculización en el ejercicio de este. Por eso los motivos de mi voto en contra. Sería todo, magistrada. Gracias. Adelante, señor secretario, ¿puede tomar la votación? Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. En contra del proyecto y anuncio que enviaré un voto particular. Gracias. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de usted y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia que formulará un voto particular en los términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC 20/2023 se resuelve. Único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por la parte actora en los términos señalados en la presente resolución. Y al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública, siendo las 11:14 del día 9 de noviembre del 2023, se da por terminada la misma. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.